La comunicación es el puente que nos une con nuestros hijos, pero a veces ese puente necesita un poco de ayuda profesional. ¿Cuándo debería empezar a hablar un niño? ¿Qué señales no debemos ignorar? Hoy nos acompaña la licenciada en Lingüística y terapeuta de lenguaje, Alaciel Canevet López, para hablar a fondo sobre la terapia del lenguaje. Descubriremos para quién es realmente, por qué es un pilar fundamental en el apoyo del autismo y cómo el juego en casa puede convertirse en una herramienta de progreso. Comenzamos. La comunicación es muy indispensable porque con eso los niños pueden también desarrollar todas las habilidades sociales que debemos de tener en nuestro entorno. Y bueno, doy la bienvenida a la invitada de este día, Alaciel. Muchas gracias, Ivette, por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Pues ahora que estamos en el mes del autismo, pues nos surgieron ahí algunas preguntas de padres de familia sobre el lenguaje, ¿no? Y pues a ver si podemos ir ahí aclarando un poquito de dudas. Te preguntaba ahorita sobre esta diferencia entre el lenguaje, el habla y la otra es la lengua, me decías, ¿no? Sí, son tres cosas totalmente diferentes. Muchas veces las podemos llegar a confundir, pero el lenguaje es todo, o sea, es la comunicación, la comprensión, todo lo que tenemos como un sistema de comunicación. El habla es la parte de la articulación, la parte en donde tenemos cómo articulamos y cómo decimos cada construcción, cada palabra. Y la lengua ya sería el idioma, o sea, nosotros hablamos español, puede ser inglés, una lengua indígena, entonces hay esa diferencia y tenemos que tenerla muy en cuenta, sobre todo al momento de la terapia, porque también podemos trabajar con niños que vengan de otra lengua, pero se tengan que adaptar al español, por ejemplo. ¿Tú eres especialista en niños o también adultos? Sí, trabajo con los dos. Comúnmente en nuestro centro hay más niños que adultos, pero sí, también trabajo con adultos y con los adultos trabajo en el proceso de un derrame cerebral o evento cerebrovascular. Entonces ahí es donde se ve afectado el lenguaje, comúnmente más el lenguaje espontáneo o la comunicación verbal, y ahí es donde trabajamos con ellos. Cuando sucedió algo que hizo que el adulto dejara de comunicarse en esos casos, ¿ok? Y en el caso de los niños, ¿cuándo se considera que el niño necesita ya una terapia de lenguaje? Mira, aquí se considera desde muy temprana edad en ocasiones. Cuando nosotros como papás estamos viendo que el niño va teniendo un retroceso, esto llega a pasar a veces en el autismo, cuando llegamos a los 2 años y hay ocasiones en las que hay un retroceso, ese ya es un punto en el que tenemos que poner atención y atender, pero también comúnmente los pequeños tenemos unos hitos del desarrollo, unas tablas en las que la mayoría, pues todos los pediatras, neurólogos, nosotros como terapeutas nos vamos basando en ellas y vamos viendo cómo va el desarrollo del niño. Este desarrollo pues tiene que ir, ¿no?, a la par con esos hitos. Si en caso de que no se estén cumpliendo, en ese momento es necesario iniciar. Comúnmente pasa, a la edad de los 2 años los niños deben de tener por lo mínimo 10 palabras y como máximo son más o menos entre 50 y 100 palabras articuladas. ¿Qué es? Articuladas y no correctamente. Por ejemplo, si los niños te dicen eche, es para la leche, está perfecto. Esa es una palabra. Ota para la pelota, esa es otra palabra. No necesariamente tiene que estar bien articulada, porque la articulación también tiene correspondiente a la edad, vamos avanzando en eso. Entonces no es necesario que esté bien dicha, pero sí la tiene que mencionar. Y hay una parte hay una comunicación. Cuando no hay esta comunicación es cuando tenemos que poner atención. Y aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a ver ese desfase, entre más temprano lo atendamos, más rápido vamos a poder avanzar y menos tiempo también nos va a llevar. Si esperamos mucho más tiempo, por ejemplo, sí, muchas veces las abuelitas dicen, no te preocupes, luego va a hablar, tú hablaste muy tarde y cositas así. Pasa que se esperan hasta los 3, 4 años, hasta que ya están en el preescolar, y ya también en el preescolar las maestras se empieza a detectar y empiezan a hacerles referencia a los padres. Entonces, cuando llega ese momento, pues ya perdimos 2 años, por ejemplo, lo tendrían que haber llevado a los 2 años. Nuestro niño más pequeño tiene 1 año 8 meses.
y con él empezamos a trabajar porque sí, sí, está bebecito y básicamente pues el trabajo es a manera de juego, entonces sí es estimulación y todo, entonces sí hay que empezar. Pero ella tiene que tener un lenguaje al año 8 meses. Por lo menos debe de haber 10 palabras y ahí, en este caso no estaban ni mamá ni papá, nada más hay como un sonido gutural que el peque hacía, entonces sí, la mamá sí le empezó a preocupar, entonces ya lo empezamos a trabajar. Por ejemplo, ayer dimos de alta a 2 pequeñitas, son unas cuatitas que también empezaron a los 2 años 6 meses, ahorita tienen 3 años 4 meses más o menos, y ya, ahorita las dimos de altas porque fue simplemente era la parte de la estimulación, lo que les hacía falta, se estimuló, se niveló y ya las niñas se van ya a trabajar, a seguir trabajando en casa con las recomendaciones que se dan. Uh-huh. Entonces, a veces puede ser algo pues sencillo, podemos decirle, ¿no? Que solamente necesita estimularse el niño y muchas veces podemos pensar que es algo más, ¿verdad? Pero igual hay que verlo con profesionales. Sí, de hecho, pues hemos tenido casos también, por ejemplo, tenemos el caso de una mamá que llegaba así muy preocupada porque tenía muy poquitas palabras y la niña tenía 2 años, 2 meses. Pero realmente ya haciendo la evaluación era lo que tenía que tener, no necesitábamos más. Lo único que sí era un poco más tímida, entonces ella no necesitaba tener un poquito más de confianza para poder empezar a utilizar su lenguaje. Pero lo hacía, entonces ya ahí no era necesaria la terapia, o sea, nada más les dimos unas herramientas a los papás para que siguieran estimulando en casa, reforzando la parte de la personalidad y que pudiera ser ella la parte de la seguridad para poder que pueda interferir más rápidamente en un contexto social, ¿no? Con los demás niños, y sí, ya de ahí no fue necesario trabajar con ellos. Entonces, cuando sí vemos un desfase, pues sí tenemos que trabajar. Hay veces que sí hay un diagnóstico o hay, no sé, algunas características de algún tipo de diagnóstico, entonces ya también ahí lo podemos detectar y mandamos evaluación o ya empezamos a trabajar con ellos. Ok, como terapeuta de lenguaje también tienes la capacidad para decir, sabes que este niño necesita una evaluación para esto. Sí, pues como te digo, tenemos que conocer los hitos del desarrollo, si no se va dando, pues ya también tenemos pues capacitaciones en donde vamos viendo cómo son cada uno de los diagnósticos, entonces en base a las características de cada diagnóstico también lo hacemos, o sea, y mandamos a evaluar. Nosotras no hacemos evaluación, porque digo, pues soy lingüista, no soy neuropsicóloga, entonces ahí le corresponde a esa parte al neuropsicólogo. Al final se hace un equipo, ¿no? Multidisciplinario. Sí, así es. Una de los comentarios que recibimos ahí por Instagram, una abuelita decía, mi nieto tiene, no recuerdo si 7 o 8 años, okay, y únicamente decía mamá, papá. Ok. Entonces, ¿qué se le puede recomendar? Pues sí necesita evaluación por la edad, ya tendría que tener un lenguaje muy amplio. Ya es un desfase muy grande, entonces ahí a lo mejor otra cosa está interfiriendo. ¿Qué pueden hacer ellos desde casa? Pues también buscar mucho tener esa comunicación. Muchas veces, no sé, a lo mejor en este caso lo cuida la abuelita y pues no puede totalmente con todas sus actividades y es más fácil pues darles un celular, la televisión, una tablet a los niños para que se entretengan, aunque estén viendo cosas educativas. Al final de cuentas la comunicación 1 a 1 es lo que va a dar que se desarrolle ese lenguaje. Entonces sí, a veces es poner atención en esto. Ahora sí, me gustaría profundizar un poco en la parte de la comunicación con los niños, ¿no? Que el lenguaje se refiere pues a esto, ¿no? A entender lo que el niño quiere expresar y poderle ayudar con eso, poderle ayudar a que él se exprese. La comunicación va a ser todo lo que nosotros llamamos lenguaje. Es la comunicación social, ¿verdad? Ajá, y hay una comunicación espontánea que lo vamos adquiriendo con el paso del tiempo un vocabulario en el cual vas utilizando en diferentes contextos. Por ejemplo, no sé, cuando tienes una necesidad fisiológica, pues sabes que tienes que decir que vas a ir al baño. Cuando estás pequeño o cuando estás en la escuela, pues que lo vas a pedir el permiso y vas construyendo esas reglas sociales en tu cabecita también de qué es lo que necesitas para poder comunicar y hacer las cosas. La comunicación es muy indispensable porque con eso
los niños pueden también desarrollar todas las habilidades sociales que debemos de tener en nuestro entorno. Pero también existen algunos métodos, o también hay niños que no desarrollan esa comunicación verbal, que esto es lo que hacemos ahorita nosotras, estar hablando es una comunicación verbal. Y para eso también existen unos software grandes que son interactivos y que se pueden utilizar, que se llama comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, ese tipo de comunicación la podemos utilizar con los niños que no tienen un lenguaje verbal, y ellos lo pueden aprender por medio de una tablet o un iPad. Se puede aprender a utilizar el software. ¿Para qué se tiene que desarrollar? Pues porque todo es necesario en la parte de la comunicación. En cualquier punto te tienes que expresar, y si no te expresas, pues también viene toda la parte emocional en la que no la puedes referir, no la puedes decir. Ya se desarrollan después conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque pues me frustra demasiado el no poderte decir que me duele el estómago, y también como papás llegamos a tener esa frustración de no te entiendo simplemente con que te toques o simplemente con llorar. Entonces, sí, cuando están bebés, sí tenemos esa capacidad de decir, es que este llanto es de dolor, este llanto es porque tiene hambre, pero porque vamos aprendiendo una rutina. Cuando ya los niños son más grandes, pasa esa situación donde puede haber conductas en las que ellos se muestran muy poco tolerantes a alguna situación, pero realmente interfiere alguna otra cosa. Por ejemplo, ayer nos comentaba una mamá que le había ido muy bien a la niña en la escuela, pero me dice, pero al final sí estuvo un momento como muy mal, y la niña decía que sí, ya se quería portar mal. Le dije yo, ¿qué pasó? Algo pasó. O sea, durmió bien, se comió, desayunó, o sea, todo bien para poder llegar a la escuela. Sí, me dice ella bien. Al ratito me mandó una foto y me dice, está dormida, tenía sueño. Entonces ella no podía comunicar su sentir, esta pequeña tiene autismo, y sí tiene un lenguaje bastante funcional, pero cuando se sienten de algún tipo, de alguna emoción que no la pueden transmitir, pues pasa esto. Entonces me porto mal, tiro las cosas, cualquier cosa que me dices te digo que no. Entonces sí, puede ser eso. Sí, es muy importante desarrollarla. Antes de iniciar la grabación me dijiste algo que me dejó pensando, y porque opino lo mismo que tú, ¿no? Pero me quedé pensando en eso. Dijiste, si viéramos el mundo como lo ven los autistas, el mundo sería mejor. Y estoy de acuerdo, somos muy complicados. Sí. Pero ahí es donde digo, bueno, la importancia de entender cómo ven ellos el mundo. Es que, por ejemplo, ellos no, la mayoría de los casos, la parte pragmática, que es esa parte social, en donde tienen que entender el sarcasmo, las bromas, los chistes, el doble sentido, no es fácil para ellos entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? No sé, si tú tienes a un niño, le dices, échame agua, te va a echar agua. Y eso le estás diciendo que eches agua. Pero realmente nosotros sabemos que es así como que, dime si viene un carro, dime si pasa algo, porque conocemos todo ese contexto. Ellos no. Entonces sí sería mucho más fácil no tener que las cosas tuvieran una doble explicación. Entonces, si lo entendiéramos más literal, sería... Pues digo, yo pienso que sería algo mucho más sencillo. Porque la literalidad, pues es algo que está ahí, ¿no? Uh-huh. Directamente, y afecta directamente a su comunicación. Sí, de hecho, hay niños con autismo, no sé, en un grado muy funcional, que realmente lo que trabajamos nosotros como lenguaje, o sea, sí hay lenguaje, sí hay una verbalización, sí lo utilizan, pero no hay una pragmática, que eso también se trabaja dentro del desarrollo del lenguaje. O sea, esta parte del contexto social en donde tengo que entender, que me tengo que formar, que tengo que respetar, porque tengo que llegar a una línea y formarme, porque no puedo llegar y pasar, pues porque hay ciertas reglas en la sociedad que tenemos que cumplir. También te decía, o sea, esa parte en donde pues nos tenemos que adaptar a una sociedad que ya está. Sí está muy mal que no haya una inclusión totalmente, pero pues también está esa parte donde hay que adaptarnos un poco a eso. Uh-huh. Y bueno, el cerebro funciona distinto. O sea, y los pensamientos son muy distintos, la forma de ver el mundo es muy diferente, y aun sin embargo tienen que aprender a vivir como vivimos, pues la mayoría, Así es. Con nuestro desorden.
Así es, sí. No. Sí, hay niños que tienen, pues sí, ellos son, pues eso, más literales, más cuadraditos, como, no sé, así comúnmente podamos mencionar. Y también son muy rutinarios, o sea, si se adaptan a una rutina, sacarlos de esa rutina puede costar trabajo. Pero también cuando les anticipamos y les explicamos por qué tenemos que salir de esta rutina, la comprenden bastante bien y la pueden utilizar y a veces hasta les agrada. Entonces, pero sí es bien importante eso también, la anticipación. Si tú le dices, no sé, siempre pasas por la misma calle cuando vas a la escuela y ahora es la calle, no vamos a pasar por esa calle desde antes de que se suba al carro, porque está cerrado, porque están arreglando, o si tenemos la oportunidad de llevarlo y que vea que están arreglando y por qué nos tenemos que dar la vuelta, entonces también ya él lo comprende y no muestra una conducta en la donde se pueda frustrar porque ahora no sabe para dónde va. Si no le avisamos, nada más vamos a dar la vuelta, puede pasar eso. O sea, se suponía que por mi rutina aprendida, se supone que yo voy a la escuela, pero no estoy yendo a la escuela porque está pasando otra cosa. ¿Para dónde se fue mi mamá? Y de ahí pueden llorar, enojarse, y luego no entendemos por qué se enojó si venía sentado en el carro. Pero es por eso, porque el camino cambió. Uh-huh. En una terapia de lenguaje para un niño autista, pues me imagino que aquí es bien importante también los padres, ¿no? Sí, tienen totalmente. Que formar parte de la terapia. Para todos los niños es muy importante el trabajo que hagan los papás. Sí, forman parte de la terapia. Con nosotros no es como que los papás entran a la terapia junto con los niños, porque luego los niños trabajan muy diferente cuando están los papás a cuando estamos nosotros nada más. Pero lo que sí es, siempre se les dan una serie de recomendaciones. Nosotros llevamos hasta un cuaderno que es como nuestro diario en lo que trabajamos y qué es lo que ellos van a trabajar, qué es lo que más van a desarrollar, y se les van dejando tareas y objetivos que se tienen que cumplir para poder y eso lo tienen que hacer en casa. Además que también la terapia, pues digo, lo más recomendable es que asistieran por lo menos 2 horas cada sesión, pero a veces pues también la economía no se puede. Entonces, comúnmente los niños van de 2 a 3 veces a la semana y los demás días están en casa y las demás horas, entonces también hay que trabajar con ellos. ¿Qué es lo que se puede trabajar en casa? Puedes trabajar desde cosas súper sencillas y lo que vamos realizando, y esto es para todos, no nada más para los niños con autismo, lo que vamos haciendo cada día. Por ejemplo, si se van a meter a bañar, entonces cuando están más pequeños, irles diciendo como nos vamos a meter al baño, te vas a quitar la ropa, el short, este es el short, lo vamos a bajar, lo vamos a subir. Vamos a comer, entonces vamos a mencionar las frutas o las verduras, lo que hay en el desayuno, una plática muy cotidiana puede ser. Pero vivimos en un mundo muy acelerado, entonces comúnmente los papás quieren que todo sea rápido y tenemos que apúrate ya, siéntate, come, vámonos, porque ya yo me tengo que subir, alistar, hacer algo la mamá en lo que el niño está acá sentado comiendo. Entonces ese mismo acelere a veces se nos olvida totalmente, ni siquiera es con una mala intención de, no voy a hablar con el niño, sino se nos va olvidando esa parte en la que tenemos que comunicar toda. Y así también le vamos dando herramientas a los niños para que puedan utilizar ese lenguaje. O sea, si él no sabe que la manzana se llama manzana, pues nunca va a saber cómo le va a decir a eso que quiere, y es una manzana. Entonces siempre hay que irles dando esa... ¿Tú no parte. recomiendas hacerles mucho caso cuando te hablan con señas? No, de hecho no. Uh-huh. Nosotros tenemos que dar son herramientas. Entonces yo siempre les explico a los papás que necesitamos crear la necesidad de comunicación. Porque para el niño, si yo apunto y ahí me dan lo que yo apunté, ya no tengo necesidad de comunicarme. ¿Por qué me tengo que esforzar o tengo que saber cómo se llama ese objeto que yo quería? Simplemente lo utilizo, o sea, yo hago así, mi mamá ya sabe. O a veces tenemos horas específicas para algunas cosas. No sé, en la tarde, es la hora del snack. Entonces, bueno, ya se los vamos a... Tenía hambre, te lo pidió. No, a veces no lo piden y simplemente es aquí está, te lo puedes comer. Uh-huh. O quieres cereal, quieres manzana, quieres esto. Uh-huh. No te lo pidió. Y ya quieres y se lo estás dando, no esperas el sí. Uh-huh. Entonces sí es necesario desarrollar. No hay que facilitarles tampoco. No hay que facilitarles y hay que buscar que haya mucha independencia también. Eso, la independencia. Sí,
como te digo, en esa parte donde todo el tiempo andamos apurados porque tenemos que salir, porque hay que llevarlos a la escuela o porque hay que llegar a trabajar y todo, los niños no aprenden a cambiarse, no aprenden a bañarse, no aprenden a hacer las cosas porque yo te ayudo, mejor yo te ayudo y lo hago más rápido. Pero sí, ellos tienen que aprender esa parte. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de la terapia, llevarla con profesionales, a llevarla en casa? Porque puede haber una persona que diga, no, pues es que no tengo dinero o tiempo o lo que sea. Entonces, que yo lo quiero hacer sola. Pero, ¿cuándo se considera que sí tiene que ser con alguien que esté capacitado para eso? La terapia tiene una estructura y el lenguaje también tiene una estructura. O sea, por ejemplo, no le puedes exigir a un niño de 3 años que esté pronunciando la R, porque no da, su cavidad oral no da para eso. Entonces, y su maduración tampoco. Por ejemplo, la R se empieza a adquirir hasta los 6 años. En algunos contextos hay niños que sí la adquieren antes, hay otros que tenemos hasta los 7 años para haberlo hecho, sobre todo cuando desarrolla esa parte, cuando no se ha desarrollado. Entonces, si vemos, también tenemos un antecedente en ocasiones y viene con un desfase del desarrollo del lenguaje, entonces ahí también lo vamos viendo. Y por eso es importante siempre el acompañamiento de un profesional, porque los papás no saben exactamente qué es lo que sí puede o no puede seguir. Por ejemplo, a los 2 años los niños empiezan a desarrollar un lenguaje con un número de palabras, pero para los 2 años y medio ya tiene que haber una construcción. Entonces ya tiene que ser un verbo y un sustantivo. A lo mejor los papás pueden empezar a nada más dar vocabulario, pero no saben que la construcción de la oración se tiene que dar conforme tiene una estructura, que es hacer la estructura que nos enseñaron en la escuela: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, complementos. Entonces todo eso se va desarrollando y pues lo tenemos que realizar. ¿Qué programas puedes recomendar a los padres de familia que les puedan ayudar con sus hijos? Ahorita con el uso de la tecnología sí podemos utilizar la tecnología. O sea, sí el uso excesivo de pantallas nos afecta mucho y nos afecta también en el desarrollo del lenguaje, pero cuando están pequeñitos, podemos utilizar las canciones, los cuentos, imágenes totalmente ilustrativas, las podemos hacer. Lo que ahorita te enseñaba es un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, que es más o menos esto. Nosotros desarrollamos, no nosotros, está ya desarrollado un software en el cual utilizamos y hay diferentes cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, si el niño necesita, tenemos un pequeño que nos pide estrella al terminar la sesión, entonces él no tiene un lenguaje verbal y tiene autismo, y él hace esto. Dame una estrella, por favor. Y el comunicador dice: dame una estrella, por favor. Le indica cuál es la frase que debe de decir, sí, o que podría decir. El sistema es muy amplio, entonces hay mucho vocabulario, muchas palabras, muchas frases, sistemas, por ejemplo, un listado de palabras, y se van dividiendo en campos semánticos, se va dividiendo en lo que más puedas utilizar. Por ejemplo, hay deportes, hay alimentos, hay formas, y vas construyendo la oración. O sea, por ejemplo, puedes desarrollar las palabras con decir yo quiero comer, y si te vas a son los animales, pues, yo quiero comer hamburguesa, y ya pones en los alimentos la hamburguesa, y ya lo puedes utilizar de esa forma, ir desarrollando eso. ¿Cómo se llama el software? Este se llama TD Snap. TD. Ajá, TD Snap. TD es Snap. Ok. ¿Y lo pueden encontrar en...? Sí, es como una aplicación. Tú la descargas, el software lo puedes utilizar sin paga, por ejemplo, o lo tienes que utilizar. Para poder que hable, lo tienes que pagar. Y tiene una mensualidad. Hay otros software, no nada más ese, hay varios, pero comúnmente se tiene que utilizar con iPad. Eso es lo único malo que tenemos ahorita, que no puede ser. Pero no necesitas tener el iPad más nueva del mercado. Puede ser una muy sencilla, o sea, nada más que pueda entonces utilizar. En una computadora, un teléfono, no. No, se necesita hacerlo con el iPad. Ok. Sí. Y ahí, por ejemplo, si vas a utilizar el iPad para realizarlo, no necesariamente es darle libremente el iPad y que él pueda tener la facilidad de mover y quitar y poner, y luego, pongo música, pongo YouTube, no, es nada más para el software.
Ujú. Y el mismo software tiene una forma en la que la pones y bloquea el que no puedas utilizar las demás herramientas para que los niños no se distraigan y realmente estén utilizando el software. Oh, ok. Pues está bien interesante, ¿no? Sí, nosotros la verdad que lo utilizamos con algunos de nuestros pacientes que no tienen lenguaje verbal y nos ha funcionado bastante para desarrollar una comunicación. Entonces sí es muy interesante y es muy padre. ¿Y cuáles son las herramientas que tú consideras son las mejores? ¿O no hay así una mejor? Depende de cada necesidad. Va a depender mucho de cada necesidad, porque podemos trabajar algunas cosas de la misma forma con algunos niños y nos pueden funcionar o no funcionar. Entonces sí depende de cada necesidad de los niños. Entonces sí, a pesar de que la terapia está pues planeada y todo, hay ocasiones en las que el niño viene y tú, no sé, hoy tengo que trabajar el vocabulario de los animales y sus sonidos y él no quiere. Entonces a veces me pongo a jugar, nos bajamos al piso y nos ponemos a jugar con los animalitos, más no con una estructura de una imagen, por ejemplo. Y si nos ponemos acá a jugar con la granja y los animales y ya lo desarrollamos y desarrollamos la misma actividad, no necesariamente como estaba planeada, pero se puede desarrollar. Muy bien. ¿En dónde podemos encontrarte, Alaciel? Estamos en CILAP, que es Centro Integral de Lenguaje y Aprendizaje, y nos pueden encontrar también por redes sociales en Instagram, puede ser CILAP-Alaciel, y nos pueden contactar. Muy bien. ¿Teléfonos? 6624-666526 para el consultorio y nos pueden comunicar. Muy bien. Pues algo que quieras agregar, que se nos haya pasado. Pues nada más que siempre estemos buscando el que los papás estemos comunicándonos con los niños. Es muy importante darnos, aunque no tengamos mucho tiempo, un poquito de tiempo realmente de calidad y poder estar estimulando con ellos. El trabajo de cada día, de decirles las cosas como son. En el carro podemos ir cantando, podemos contarles cuentos y podemos desarrollar ese lenguaje. Entonces sí, que siempre estemos en ese concepto de estar estimulando y desarrollando el lenguaje con los pequeños. Así es, hay que comunicarse. Sí, siempre. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy nos enfocamos a los niños, ¿no? Porque pues andamos ahorita con estos temas, pero después me gustaría hablar de los adultos. Sí, claro. Me decías que cuando un adulto ha sufrido pues algún derrame o algo que lo haya obligado a dejar de comunicarse, pues también necesita. Entonces, después hablaremos de eso. Muy bien, claro que sí. Bueno, y pues a usted lo invitamos, como todos los lunes, acuérdense que estamos a las 6:30 de la tarde por lareinaradio.com, en YouTube y redes sociales, Contacto SOS. Nos vemos hasta la próxima.